a continuar con la lección de los contextos, ¿verdad? Vimos aquella noche en que se refería a cada contexto, cada uno de ellos de los contextos, contexto literario, histórico, gramatical y el de síntesis. Hoy dijimos que íbamos a ver algunos ejemplos cómo se aplicaba lo literario en cada uno de los contextos, ¿verdad? Primero vamos a ver tres contextos. Vamos a ver el ejemplo de los contextos literarios. El primero que vamos a ver un ejemplo es el de San Juan capítulo 10, ¿verdad? El verso 10. Tengo los abiertos, ¿verdad? Y en San Juan capítulo 10, el verso número 10. San Juan 10:10. 10. Dice que Dice la palabra de Dios. Que era venido para poner a ti y la abundancia. Y 10:11. Y 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Normalmente en este texto la mayoría de gente lo utiliza, ¿verdad? Y quizás yo cometí esa equivocación, lo acepto, pero también muchos queremos mencionar como que es el diablo, ¿verdad? El ladrón. Y realmente cuando nosotros leemos todo el contexto, porque de eso se trata, ¿verdad? De leer el contexto, Jesús no está refiriendo exactamente al diablo, no está refiriendo en este texto. Sí sabemos que el diablo tiene esa característica y muchas otras más, pero en las cuales se apuntalan mediante otros textos bíblicos. Entonces, cuando nosotros utilizamos este texto de San Juan del 10:10 para decir que es el diablo, realmente Jesús nos está refiriendo específicamente a este personaje, se está refiriendo a los líderes religiosos de esa época, se está refiriendo a toda la gente que no es el verdadero pastor, porque él habla de que él es el pastor. Si nosotros leemos más el contexto de todo este capítulo de San Juan 10, y es más, cuando él está hablando, él viene de sanar a una persona y luego sale entre medio de ellos porque lo querían apedrear, pero cuando llega allí y hace el pasaje porque le hace esa alegoría, obviamente hay que ver todos esos tipos de figuras, pero cuando él hace esa alegoría, en los tiempos antiguos habían 12 puertas en la Jerusalén, y él se ubicó exactamente en la puerta donde están la puerta de las ovejas, para poder presentar este caso, que él era el verdadero pastor de las ovejas, y les hace esa enseñanza. Entonces, cuando él está enseñando en ese lugar de la puerta, porque estaba la puerta del muladar, del pescado, bueno, las 12 puertas. Hoy en día, por ejemplo, si nosotros queremos ver, hoy en día en Jerusalén solo existen 8 puertas. Ya no están las 12 puertas como estaba en la época de Jesucristo. Entonces él les enseña en esa puerta de las ovejas acerca de esa alegoría de que él era el pastor y que sus ovejas oyen la voz, ¿verdad? Entonces, y cuando les habla acerca de este texto, hace la reflexión de que otras personas estaban entrando por otros lugares sin necesidad de usar la verdadera puerta de las ovejas. Y Jesús en ese momento, él se dice: yo soy la puerta y todas mis ovejas entran por mí. Entonces, en este texto, hermanos, por eso literalmente no se está refiriendo a este personaje, el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de reflexiones, tenemos que tener el cuidado de poder examinar el texto, como bien sabemos, anterior y posterior a lo que está refiriendo, ¿verdad? Otro ejemplo o sea que ahí sería dice el ladrón no vino, se refería a los fariseos que fungían como a todos los pastores, líderes, ¿sí?
todos los líderes que hacían esa función, digamos. Ajá, todos los Que líderes eran, religiosos de esa época. Y que él les dice, ellos no han venido para robar. Ellos han venido para robar, para matar y destruir. a eso. Entonces, porque ellos les metían otro tipo de doctrina, otro tipo de costumbres, ¿va? Entonces, a eso se está refiriendo en este verso número 10. Obviamente, el diablo ya sabemos que él es homicida desde el principio, ya sabemos que él es engañador, mentiroso y todas las cosas, pues, ¿verdad? Pero están otros textos que apuntalan exactamente. Así que ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener en el contexto literario. Tal vez vemos este otro ejemplo literario en Isaías capítulo, ¿qué es? 43, 18 y 19. Isaías capítulo 43, 18 y 19. Dice el Señor en ese versículo, no os acordéis, dice, no os acordéis, dice, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas de aquí, que yo hago cosas nuevas pronto, si saldrán a la luz, las conoceréis otra vez. Lo que normalmente la gente hace con este texto, ¿verdad? Es que le enseña de que la manera en que Dios, ¿cómo que llama? Piensa que olvidemos el pasado, que ya no nos acordemos más, que ya de eso, ya no hay que traerlo en memoria, pero lo que realmente, y porque Él quiere hacer nuevas cosas, y eso es lo que normalmente le enseñan bajo este texto. Realmente es bonito, ¿va? Porque es bonito lo que se le dice a la gente respecto a eso, pero realmente lo que el texto está hablando, hermanos, si nosotros leemos del verso 16, es que así dice Jehová, dice, el que abre camino en el mar y sale en las aguas. Es decir, aquí Dios le está diciendo a este pueblo, ¿verdad? Que es cierto que ya no se recuerden de las cosas buenas o malas que él pudo haber hecho, pero que en esas cosas que les estaba recordando, que ya no les recordaban de lo que él había hecho portentosamente en Egipto, ¿verdad? Que los había sacado de o sea, son cosas, lo que trata Dios de decirle a este pueblo en este momento, sobre estos textos es, hey, ya no me recuerden esas cosas, yo puedo hacer cosas nuevas, cosas mejores, puedo hacer iguales o mejores que esas. A eso le está refiriendo este texto, ¿verdad? No está refiriendo realmente a una vez, es decir, no a las cosas feas, no, sí, sino a lo que él había hecho y que ellos estaban dejando a un lado. Es correcto, y entonces solo estaban recordando, viviendo de glorias pasadas, pues, ¿va? Entonces él quiere que nosotros entendamos que para qué traer a la memoria todo. Imagínense que una iglesia viviera de glorias pasadas, solo en eso pasara, pues, si Dios, nuevas son sus misericordias, nuevas hace las cosas, entonces él quiere que diga, no, ya olvídense de esas cosas, yo puedo hacer mejores cosas, ¿verdad? Entonces, normalmente le enseñamos cosas a la gente que lo agarramos como literal, y este es el texto y queremos meterle cuando no hemos leído todo el contexto. Por eso es el contexto literario, ¿verdad? Leer todo lo que nos dice, ya sea el pasaje, el libro, el texto, el versículo, para poder sacar lo mejor. Y la verdad que cuando nosotros hacemos ese tipo de análisis, hermanos, traemos que la palabra de Dios puede ser tan bonita, tan portentosa, ¿verdad? Que puede impactar aún más de lo que nosotros creemos, pues, porque es la palabra de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, el contexto literario es, pues, de poder analizar, ¿verdad? En sí, si es posible el libro, ¿verdad? Si es posible todo el pasaje que hay en torno a eso, antes y después, y de eso podemos sacar nuestra predicación, ya teniendo en cuenta a qué se está refiriendo Dios, ¿verdad? Y obviamente todo viene para aplicación de nuestra vida, sacamos las aplicaciones, las enseñanzas, las instrucciones que Él quiere sobre lo que nosotros queremos hacer. Así que tenemos el otro contexto, ¿verdad? El contexto gramatical. Este es bien complicado
el contexto gramatical, porque para poder entender a veces los pasajes, ¿verdad? Necesitamos saber nosotros que es importante saber qué quiere decir esa palabra en sí, ¿verdad? Porque si no estaríamos haciendo lo que él dice ahí, ¿verdad? Estaríamos frecuentemente haciendo violaciones gramaticales al texto, ¿verdad? De la Biblia. Y es posible que si hacemos eso, hasta podríamos estar enseñando doctrinas tergiversadas, ¿verdad? Por cambiar, por no entender bien el sentido gramatical del texto. Así que nos queda a nosotros, hermanos, saber el significado en el idioma original. Para eso existen, ¿cómo que se llama? Esos diccionarios importantes, como se dijo al principio. Las herramientas son importantes para el predicador para poder saber. Un ejemplo de eso lo podemos hallar aquí en el ¿cómo que llama? En San Juan capítulo 21, del 15 al 17, cuando el Señor ya resucitado le está preguntando a Pedro, ¿verdad? Cuando empleó esas dos palabras, el agapao y el fileo. Y mucha gente confunde qué es lo que le está preguntando. Y cuando no sabemos la explicación que el Señor le está dando, ahí veamos ese texto. San Juan 21, ¿verdad? 15. San Juan capítulo 21, verso 15. Y entonces aquí está la conversación entre Jesús y Pedro, ¿verdad? Si nosotros vemos, es que él le pregunta a Pedro, le dice: Simón, ¿me amas? Y entonces nosotros vemos que cuando él ocupa, este texto está ocupando agapao, ¿verdad? Después de la última pregunta, Jesús baja al nivel de Pedro porque Pedro no le estaba entendiendo lo que él le quería dar a entender a través. Entonces nosotros vamos a un diccionario, en caso al Strong, ¿verdad? Si tuviésemos el Strong, pues el Strong nos ayuda mucho a definir a qué se está refiriendo realmente, ¿verdad? Hacia qué sentido está llevando la plática al Señor cuando le está diciendo: ¿me amas realmente, Pedro? O sea, y ocupa esta palabra, ¿verdad? O sea, bien podemos también ocupar cualquiera de los diccionarios, ¿verdad? Que nos va a dar mayor luz. Entonces, aquí da una explicación el Vaya acerca de qué es lo de agapeo, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos extraer. Entonces, ya nuestras predicaciones se van enriqueciendo, ¿verdad? De saber de la gramática de lo que el Señor está tratando de dar a comprender cuando le da esta conversación, ¿verdad? Entonces, cualquier diccionario, hermanos, obviamente el Strong es una excelente herramienta, Este otro para mí es muy bueno también, que da muchas aclaraciones acerca del amor que está reflejando Jesucristo en esa parte, ¿verdad? Entonces es importante saber qué es lo que quiere decir en cada palabra. Cuando nosotros no lo entendemos, pues es importante, yo creo, investigar, poder escudriñar, así como dice el Señor, escudriñar las Escrituras. O sea, el mandato es para nosotros, pues, hermanos, nosotros como predicadores o como maestros o como personas que están disertando, enseñando a las personas, pues es poder trasladar correctamente las Escrituras, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? Sí, yo pienso que es responsabilidad de todo el que nos paramos ahí, de alguna manera nos encontramos con una palabra que no es de nuestra jerga, ¿verdad? Es responsabilidad nuestra ir a buscar en el diccionario el significado para poderlo expresar, porque uno queda, perdón la expresión, puede quedar como tonto hablando de algo que no sabe. Sí. Porque hay palabras hay una palabra que se me ha olvidado en este momento, pero yo la ocupé el miércoles. La leí el miércoles, que es una palabra cuando el Señor le dice a Jeremías que no se case. Le dice a Jeremías que no se case porque él va a destruir a toda esa nación porque son malvados. Entonces, y le dice que no, es una palabra que significa que no va a haber quien, ni tan siquiera quien los consuele, no va a haber quien le llegue y les dé una palabra de consuelo a esa gente porque no se merecen eso. Pero la palabra de esa, yo la busqué y sí, verdaderamente significa
que nadie los va a consolar. Porque, bueno, yo puedo leerla, pero la leo y los hermanos van a preguntar, bueno, ¿y eso qué significa? De hecho, se van a preguntar, bueno, ¿y esa palabra qué significa? Entonces, yo no puedo pararme ahí sin conocer el significado de la palabra para poderla externar, para poderla decir. Porque qué tal que si viene uno y me pregunta, mira hermano, ¿y eso qué significa? Sí. Me quedaría yo como una vez le pregunté a un docente, mira, y esa presentación que hiciste, ¿qué significa esto y esto? Mira, yo no sé nada, me la dieron y la he pasado. Yo me sentí, ¿verdad? Es cierto, quizá el problema más, diríamos, se agudiza más por el hecho de que generalmente nosotros vamos y buscamos el significado de la palabra en nuestra lengua española. Sí. Y ese es un problema. ¿Verdad? Es un problema porque encontramos el significado que le da la lengua española a nuestro idioma. Pero el significado debe ser pero, bíblico. pero el problema es que cabal, ¿de dónde vino esa palabra antes de ser castellano? ¿Verdad? ¿Fue griego o fue hebreo? ¿Y qué significado tiene en hebreo o en griego, si era griego? Porque posiblemente el significado que encontremos en el griego no sea el mismo que tiene en español. Quizá ese es uno de los problemas más serios, ¿verdad? Para poner un ejemplo, ¿verdad? Lo que decíamos hoy del texto dice que los que son guiados, dice, son hijos. Entonces alguien dice, pero hijo, ¿qué significa hijo? Y va a la lengua española y va a encontrar que hijo es pues un descendiente, ¿verdad? Y ya. Pero al ir al griego, encontramos que la palabra que ocupa ahí es huío y significa hijo maduro. Entonces ese sería el problema que tenemos. Que yo creo que todo maestro, todo predicador, yo creo que va a buscar el significado, pero a la lengua española, que muchas veces no nos garantiza que no vamos a errar en el asunto, porque habría que ir a buscar el significado gramatical de esa palabra, ¿verdad? En su idioma original. Esa sería la gran tarea nuestra. Por la cultura misma. Ajá, esa sería nuestra gran tarea. Yo creo que tal vez como escalones, ¿verdad? Digamos que un escalón es pues tener la diligencia de ir y buscar la palabra en nuestros diccionarios normales, ¿verdad? Pero si alguien quiere hacer algo mejor que eso, debe de ir a buscarla, la palabra gramatical en el griego o el hebreo, para hacer algo más excelente y para de verdad, diríamos, tener menos sesgo, menos error, ¿verdad? Sí. Porque la única garantía que nos da de no tener sesgo en el contexto gramatical, en la parte gramatical, es ir al texto original, pues, ¿no? Es la única manera. Como ese que tú mencionas, porque ahí dice amor, dice, sí. Me amas, me amas, me amas. Pero si no vamos al griego, nunca vamos a saber que en uno es amor y en el otro es cariño, ¿va? Sí, diferente, ¿va? Porque aquí Pedro, cuando ya le responde, dice, Señor, sí, le dice, tú sabes que te amo, pero ya no es la palabra agapeo, sino que ya está ocupando la palabra fileo. Ajá, que filos y agapeo son dos cosas diferentes. El filos es el amor entre hermanos y el agapeo es el amor, por decir la idea, ¿va? El amor, digamos, es el amor de Dios, el agapeo, el amor de Dios, pero para hacer una relación, algo como decir, agapeo es el amor entre la pareja, el esposo y la esposa, y filos es el amor entre los hermanos, para hacer una diferencia, una diferencia entre esos dos sentimientos, pero nunca lo vamos a saber si no vamos al griego. No hay otra forma de saberlo, porque en nuestra lengua española no va a hacer diferencia. Eso es lo importante de tener una herramienta como esta. Excelente. Aquí él ocupa el fileo, más que todo lo está determinando solo como un sentimiento. Un sentimiento, cabrón. Pero no como una relación entrañable, que es lo que le está demandando cuando Jesús le está preguntando. Claro. Entonces, es importante conocer la parte gramatical de las palabras y poder darle el correcto sentido, porque a veces alguien me dice, no, es que solo le estaba preguntando, pero no le está diciendo acerca de qué tipo de amor. Sí, ¿en qué tipo de amor? Le está
Entonces, por eso es importante. Vamos a tener que comprar todos el de Strong Sí. Sí. para poder distinguir, hermano. Lo único que está caro ese volado vale 75 pesos, 76 pesos vale ahorita. Pero ese es el que nos sacaría de este lío. Sí. Así que por eso es importante, ¿verdad? Entonces ahí vemos algunos ejemplos entre lo literario y lo gramatical. Y uno que veníamos discutiendo con el pastor ahora, el famoso contexto histórico, ¿verdad? Los contextos históricos que hay que saber, porque por eso es necesario quizás tener herramientas. Si alguien quiere saber de los tiempos de Jesucristo, cómo eran, ¿va? Qué es lo que cultivaban, qué es lo que hacían, qué es lo que, cómo. Entonces, importante conocer cómo eran en los tiempos de Jesús, ¿va? Las formas de vida, qué es lo que usaban, porque cuando la mujer, perdón, cuando la mujer aquella del flujo de sangre, dice, alguien tocó el borde del mate, pero aquí hay un montón de bordes, pero ¿cuál sabía realmente la mujer de todos los bordes que tenía que tocar? De todos los bordes. Y el borde que ella tocó fue porque azulito, significaba la misma poder y presencia de Dios. No así los otros bordes que tienen otro significado. Ajá. Uno cuando cita ese verso, el borde, uno se imagina tocó cualquier parte. Pero realmente el talit que usaba el Señor, fíjese que interesante porque estos tienen sus significados. Y entonces la mujer tocó justamente el que tenía que tocar. Ahí es interesante, eso no lo dice uno en la prédica porque de plano la gente se va a aburrir, pero esa es la realidad. O sea, el que ella tocó era justo donde podía tener sanidad. Si ella toca a otro, no pasa la sanidad a su vida. Era el indicado. O sea, qué ingenio, ¿va? Imagínense lo que tenían el significado de cada uno. Yo no me recuerdo bien del significado de cada uno de ellos, pero podemos averiguar un día. Pero sí ella tocó justo el indicado. Qué interesante es. Muy interesante. Sí. Entonces, el contexto histórico es conocer pues todo lo que hay alrededor de ese momento, ¿verdad? Entonces la gente tocó el borde de su manto. Ajá, pero ¿cuál tocó? Cada uno tiene un detalle. Cada línea de estas tiene su detalle y la inscripción que hay, ¿verdad? Entonces, o cuando, creo que traje así, o cuando llegó Samuel a derramar con el cuerno del aceite, ¿verdad? No es cualquier cuerno tampoco el que iba a tener, ¿verdad? Entonces, o si queremos saber del tabernáculo, el estudio del tabernáculo es pero amplio que uno puede pasar predicando tanto de todo ello, ¿va? Entonces, ¿qué saber qué aplicaciones tiene? Hoy vamos al ejemplo que tenemos ahí. Aquí dice que todos los intérpretes creen que Pablo amordazó a la mujer para que no predicara ni enseñara. Pero ¿será realmente eso teniendo algún contexto doctrinal que realmente la mujer no puede, no debe, no tiene el derecho? Le es imposible hoy en día hacer ¿cómo se llama? Alguna disertación o hablar entre medio de los hermanos, cuando ahí en ¿cómo se llama? En San Juan, perdón, en 1 de Corintios, vamos a ver, dice, 1 de Corintios, Yo siempre he tenido una percepción sobre lo histórico referente a la mujer en la Biblia, sí, de que el patriarcado era bien marcado y que la mujer nunca estuvo fueron pocas las mujeres que fueron ejemplo y que fueron a las que se les dio el espacio que se merecen todas. Pero históricamente y culturalmente la mujer no tenía la libertad, por supuesto, que tiene ahora. Pero yo veo hasta, perdón la expresión, hasta un poco de machismo en lo histórico, porque como les digo, la mujer no tiene ningún papel relevante, no se le daba
sino que estaba más subyugada al hombre y en todos, casi en todos los sentidos. Es que Pablo hace referencia a eso porque si nosotros leemos en este contexto es porque dice, como también la ley lo dice. O sea que había... ¿Qué versículo es ese? El 35. 35. Que la ley lo decía. Primera de Corintios, no. Primera de Corintios 14, 34 y 35. Es decir, cuando Pablo habla esta expresión a la iglesia de los Corintios es porque tiene su base que la ley le decía que la mujer tenía que callar, que estar sujeta al marido. Es decir, el espacio que está dando allí es porque Pablo está diciendo en base a algo legal, no lo está diciendo porque se lo ha inventado o porque lo quiera decir, ¿verdad? Obviamente, hermanos. Y hay contexto de eso, o sea, sí, porque el contexto puede decir otra cosa, ¿va? Pero no sí, sé. Es correcto, pero es decir, especialmente a esta iglesia, y esa, si nos fijamos, a ese texto está dirigido a la iglesia de Corintio, que sabemos cómo era la iglesia de Corintio, ¿verdad? Si nosotros tendríamos que leer toda la primera y segunda carta de Corintios para saber por qué Pablo está diciendo esto a esas mujeres en ese lugar. Porque si nosotros vamos a los otros textos que tenemos aquí, bueno, si vamos a Gálatas, después vamos a regresar a Gálatas, capítulo 5, 28, me parece que estaba, ¿verdad? Gálatas 3, ¿verdad? 3. Gálatas capítulo 3, el verso 28, dice de la siguiente manera, la palabra de Dios. Hermano. No, aquí lo tengo. Ah, ok. Aquí lo tengo. Dice el 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo ya está poniendo, es como igual que la gente, se ha fijado que la gente dice, no, es que el sacerdote de la casa es el hombre, cuando la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no habla de separación en el ser sacerdote, es tanto el hombre como la mujer. No hay ningún versículo que apuntarle que el hombre es el único. Lo que sí apuntarle a la Biblia es que el hombre es la cabeza del lugar. Eso sí lo apuntala muy bien. Entonces, y si nosotros vemos el otro texto de Tito 3, Tito 3, 5, Tito 3, el verso 3 al 5, nosotros leemos que nadie difama que no sean pendeceros, sino amables, esclavos, del 3 al 5, ¿verdad? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, a ver, de una iglesia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor es para con los hombres aquí, y aquí ya lo son. Aquí, si estuviéramos hablando con los del frente y con estos, aquí tendríamos problemas con esta gente, ¿ah? Pero ya sabemos que aquí se está refiriendo a ambos, al ser humano en sí, sí, ¿verdad? Entonces nos salvó no por obras de justicia o porque nosotros hubiéramos hecho. Entonces no está hablando específicamente, por lo tanto, ahora bien, el contexto histórico de allá no es el mismo contexto histórico de nosotros, y se lo voy a explicar así. Mira, hermano, cuando fui a Israel, tanto en Cisjordania como en Israel, el hombre iba adelante y la mujer iba atrás con los hijos. Allá todavía está el patriarcado. Todavía está el patriarcado. Es más, cuando nosotros en Cisjordania iba una muchacha con nosotros y Hola. la hermana Pati. No, ahorita ofreció casi salimos. ¿Dónde estás? 10 camellos por la muchacha.
sea, sí, hombre, ahí creía que te paso podía trayendo, no hay ejercer, Ahí te como paso que recogiendo. Vale, todavía de acuerdo. estuviera como que no Sí, supiera donde montar. tuviera tu mamá. Sí, Es sí, más, le de ofreció acuerdo, la tienda de y acuerdo. todo por ella. Y le ¿Dónde? dijo, yo me la voy a llevar. Sí, pero ahí me parece bien. Pero ¿cómo que se llama? Vale, ahí te recojo. Nosotros debemos de Vale, saber ahí te recojo. Ahí, que, de acuerdo. que hoy en día, Bueno. no, en nuestro contexto occidental, no es así, ¿verdad? Dicho sea la palabra. Es más, cuando yo venía platicando con mi hermano pastor, le decía que una de las características que yo encontré es que cuando Pablo se refería a Priscila y Aquila, hacía una diferenciación. Cuando se refería acerca de las cosas ministeriales o cosas espirituales, le hablaba a Priscila, pero cuando eran de procedimientos o características, le hablaba a Aquila. Entonces, y es más, cuando habla Pablo acerca de la mujer de la madre y de la abuela de Timotea, y le dice, no te olvides de las enseñanzas de lo que te enseñaron ellas. O sea, y fueron mujeres, pues. La Loida. Es más, cuando allá en las Buenas Nuevas la llevaron las mujeres. El Señor, ninguno de los que anduvo corriendo y huyendo pues llegó, sino que las mujeres se levantaron temprano. Entonces, obviamente, dentro de este contexto histórico hay que entender cuál es la función de obviamente hay que tener cuidado también porque quizás puede ser un poco atrevido en esto, pero hay mujeres predicadoras que realmente es una plantilla de moda la que hacen frente, que no hay que sean de cosas. Esa es mi forma de pensar, pero creo que cada quien debe examinar. Sí, a mí me cuesta eso. Para mí sigue siendo un texto oscuro porque si el Señor dice en su palabra, si la doctrina que conocemos es que no hay diferencia entre hombre y mujer y todas esas cosas, y hemos visto que mujeres a veces sacan adelante la nave y todo, muchas veces. Pero aquí dice que no le dice, te estaba leyendo otro verso en Timoteo, donde dice también eso, dice, porque no permito a la mujer enseñar, dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, dice, sino estar en silencio. Y la razón que da Pablo en este texto de Timoteo, él dice, porque Adán fue formado primero y después la mujer. Y Adán no fue engañado, sino fue la mujer. Entonces, da estas razones por las cuales la mujer está limitada. Ahora, no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Porque decir que esto lo dijo Pablo porque era machista no suena bien, porque él está hablando de parte de Dios, no está hablando él. Sino que si así como reconocemos que Pablo habla de parte de Dios en otros versos, tenemos que entender que aquí también habla de parte de Dios. Entonces no era una condición machista, pero ¿qué querrá decir eso? Porque en la práctica hemos visto que mujeres pues a veces están más consagradas que los hombres, y a veces son mujeres más usadas que los hombres a veces. ¿Y el caso de la Débora? ¿Cómo Sí, no quiso ir, ¿verdad? Entonces fue ella. Pero ¿cómo entender el texto de Pablo es el punto? O sea, yo creo que no tenemos problema ninguno de los que estamos acá. Sabemos que la mujer, si recibe el don, puede ejercerlo. Sabemos que si no hubiese un pastor, una mujer puede ser levantada para pastorear en el hogar. O sea, no tenemos problema con ello. Pero lo que no hemos aprendido o no podemos es explicar este texto de Pablo. ¿Cómo explicarlo? Hay que estudiarlo bien. ¿Cómo entenderlo? O sea, hay que hacer un estudio mucho más profundo. Exégesis, va. Porque solo así yo no me suena. Yo voy al texto de Gálatas que no hace diferenciación de hombre y Sí, mujer. eso no tenemos problema. Pero Pablo no podemos decir, es que Pablo en ese momentito se desconectó de Dios y escribió. No. O no podemos decir, Pablo en ese momentito dejó hablar de parte de Dios y habló de acuerdo a la cultura de ese tiempo. No podemos decir eso. Porque Pablo es
Está inspirado por Dios todo el texto. Yo considero que lo está diciendo precisamente porque la ley, como lo mencionó allá en Corintios, el profeta le está explicando a las regiones de ese lugar que debido a que la ley, Pero si vos ves todo el contexto de ese pasaje de Corintios, él está hablando de cómo ejercer, cómo se debe mover el don de la profecía dentro de la iglesia. De eso está hablando todo el texto. Dice, si alguno es inspirado para dar una profecía, que la dé, pero que hagan por turnos, y empiezan a normar todo eso. Y dentro de todo ese contexto es que está metido ese verso. Entonces, por eso a mí yo no lo entiendo realmente, ¿me entienden? O sea, habría que hacer una exégesis, ¿verdad? Y eso significa agarrar cada palabra y buscar su sentido literal, gramatical, ¿verdad? Todo, verbos, sujetos, sustantivos, todo. Desmembrar todo, ¿verdad? Para poder entender, porque dar una idea es que Pablo era muy machista aquí. Pero cuando dice que nos llenemos, ahí no es machista, entonces no puede ser. No podemos atribuirlo a una característica de Pablo. ¿Alguna razón no, hay? debe de haber algo ahí. Debe de haber enseñanza, debe de haber algo. a mí la razón es lo que dice que es debido a la ley. ¿Va? Pero es que ya busqué y de acuerdo a la ley, lo que la ley establecía es eso que dice en Timoteo que leí. Eso es lo que dice la ley. Y la Biblia textual. No sé, habría que investigar el verso, ¿va? Habría que investigarlo. Porque estamos haciendo lo contrario a ese versículo. Por ejemplo, gente pequeña, yo tengo libertad a las hermanas para que profeticen. Y aquí dice que callen y que mejoren su casa. Entonces no estamos haciendo como dice Pablo acá, pero estamos haciendo como dice en otras partes de la escritura. Pero ¿cómo agarrar este verso para que encaje en el todo? Ahí está, eso es como, bueno, Edgar con su pantalón negro, su camiseta roja, bien combinado, y de repente se pusiera algo que no estuviese combinado, por ejemplo. Todo bien combinado, y ese detalle está ahí. Así nos está pasando. Este verso está descombinado con todo lo demás. Pero tiene una razón. Debe de haber. No la sabemos. Debe de haber. Un día quizá investiguemos. Un día Dios nos revele, investiguemos, ¿no? Pero sí, para mí sigue siendo un verso oscuro. Hay muchas porciones de la Biblia que no las podemos explicar de acuerdo a todo lo que hay. Y son textos oscuros, hay que reconocerlo. Aunque algunos se atreven a dar una razón como esa que les digo, algunos dicen que aquí Pablo estaba siendo influenciado por su machismo. No es una buena señal. Una alegoría. ¿Cómo? Así, una alegoría. No. Habría que ver, no sabría yo realmente resolver eso. Mejor pensemos algo más fácil. Es muy difícil esa elección. Pensemos algo más fácil. Está difícil la elección. Sigamos. ¿Qué más? ¿Tienes otro ejemplo? No es un reto solo de pararse y empezar a decir medias locuras aquí, ¿va?
Pase no. al frente y abra la boca y Sí. Dios la va a llenar. No, hombre, eso es una O sea, irresponsabilidad. ya no estamos como en el tiempo. Yo no sé si ustedes. O en aquellos lugares donde hay unos lugares donde se pasa el pastor al frente y él dice, usted va a predicar, Dios me dijo que usted va a predicar, y pasa el que está sentado ahí. Tiene que pasar a decir lo que se le ocurra. Eso está terrible, ¿va? Pero eso pasa. O como aquello, se recuerda. Yo no sé si usted fue a una iglesia esta. Y aquí abro la Biblia y aquí dice el Señor. Sí. Y ahí empiezan a hablar media locura, ¿va? Sí, lo que se les venga a la mente, ¿va? No, eso no puede ser así, hermano. Entonces, Tiene que ser bajo todo esto que estamos hablando. entonces todo lo que nosotros tratemos de otra parte del contexto histórico es esta. Hermano, si puede regalarnos ese video para subirlo a la escuelita bíblica, sería bueno porque así lo tenemos como un apoyo. Ah, eso es cierto, Está buena este idea. video también que Aunque los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, hay un elemento humano en ellos. Cuando prestamos atención al contexto histórico, buscamos Que habla comprender acerca del el mundo y la contexto cultura del histórico. autor, los lectores y bonito porque tiene un montón de dibujitos animados que nos podemos comprender. Para que no Los libros nos de la Biblia fueron aburramos. escritos por seres humanos como nosotros. Cuando estaban escribiendo los libros, estos Solo vemos autores este video. tuvieron una inspiración divina única, pero en la mayoría de los casos no significó que la escritura fuera dictada directamente de Dios. Por el contrario, Dios les permitió comunicar su mensaje usando su creatividad y propio estilo de escritura, de modo que las personas que lo leyeran comprendieran. Los autores también estaban escribiendo a un grupo específico de personas que tenían su propia cultura, cosmovisión y trasfondo, a quienes llamamos primeros lectores. Estos primeros lectores estaban enfrentando sus propias dudas, problemas y batallas que el autor estaba tratando de responder para ayudarles a tener la perspectiva de Dios y vivirla. Claro, necesitamos reconocer que estamos a miles de años del contexto histórico de los libros de la Biblia y vivimos en un mundo completamente diferente. Debemos de ser cuidadosos en no leer la Biblia con nuestro propio mundo y cultura. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Tenemos que identificar y dejar a un lado nuestros prejuicios, nuestra cultura y nuestra mentalidad del siglo XXI y después transportarnos al mundo y mentalidad del autor, sus lectores y la gente de la historia. Entre más podamos sumergirnos en su mundo, sus palabras tendrán mayor sentido para nosotros hoy en día. Si no hacemos nuestro mayor esfuerzo en comprender a ellos y su mundo, probablemente malinterpretaríamos el mensaje que está siendo comunicado originalmente. De hecho, podría ser difícil diferenciar las verdades eternas, lo que Dios quiere que apliquemos, y las cosas que eran culturales. Entonces, mientras más podamos comprender el contexto histórico de cada libro, más vida cobrará, y el mensaje eterno de Dios será mucho más claro. En resumen, hay dos tipos de contexto que necesitamos buscar cuando estemos leyendo la Biblia: el contexto literario y el contexto histórico. Cuando aprendemos cómo usar ambos para comprender la intención del mensaje original de la Biblia, entonces experimentaremos el corazón de Dios en su palabra en un sentido más profundo. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Este es un O dale canal like a de nuestra- las asambleas de Dios que yo le dije al hermano que Pero cabalga, pase ese video. Sí, ahí que nos lo para pase. todos lo oigan. Para que lo veamos completo, hermano, está bien, por favor. está bien. Está bien. Se lo mando al. Yo tengo su correo. No, usted está inscrito también Ah, en la también. escuela, entonces usted lo sube, usted lo puede subir. En el caso, si no me lo manda, yo lo subo. Está bien. Bueno, hasta ahí quedamos, hermano. Muy bien. Acerca de los contextos, Está de bien. ejemplos. Oh, excelente. Pero sí nos queda el deber, ¿verdad? De que como predicadores, como maestros de escuela dominical, poder indagar, ¿verdad? Sí, No es solo de decir, aquí voy a dar Timoteo y aquí voy a ver. No. sí. Sino que ya Hay nos que queda- investigar. Mi hermano, lo que estaba aclarando ahí del diccionario Strong, Ajá. yo lo tengo en PDF, me recuerdo que lo tengo en uno de los discos. Lo voy a buscar, lo voy a subir a la nube y lo voy a subir también a la escuela bíblica. Ah, puede estar es tan grande, no es tan grande, no es muy grande. Yo no me recuerdo, pero Porque tengo la lo que idea que tenemos no. que no. WhatsApp.
Es que como al subirlo en la nube, les comentaba yo la vez pasada que usted lo puede ver en la nube sin necesidad de bajarlo. Sin bajarlo. O sea que en realidad no le ocupa espacio en el Ya, celular. sí, cierto, cierto. O sea, es como un disco en la nube. Sí, está bien, ya me Y lo dicho otro eso. es que no sé si los hermanos lo sabían, pero igual se puede, el que acaba de presentarle hermano se puede bajar gratis de internet, ¿verdad? No, pero también Ajá. se llena El celular. la nube. Sí, solamente tiene dos no, GB.